Muy buenos días, queridos estudiantes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra clase de Historia del Perú. Hoy, martes 8 de junio del año 2021. Vamos a tratar hoy día el tema de las rebeliones indígenas. Movimientos de resistencia anticolonial y antifiscal, promovidos por la clase indígena. Estos movimientos fueron en respuesta a la mayor presión tributaria decretada por la colonia española en el contexto de las reformas borbónicas. Dentro de estas rebeliones indígenas tenemos a dos grandes expresiones. En primer lugar, a Juan Santos Atahualpa, que inició su rebelión en el Gran Pajonal, y a Túpac Amaru II. Fue una de las más grandes rebeliones en toda América, que inspiró a otras rebeliones dentro del continente. Muy bien. Entonces vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Cargando diapositiva. Ahí está. Las rebeliones indígenas. Movimientos de insurrecciones, principalmente de los campesinos, que se les llamaba indígenas, contra un sistema de explotación y la corrupción de la administración española. En estas rebeliones también participaron algunos criollos, mestizos, mulatos y esclavos que estaban en descontento con toda la administración y el régimen virreinal ocasionados por las reformas borbónicas. Las causas principales eran el abuso de los corregidores, y estas reformas borbónicas cambiaron los corregimientos por intendencias, el tributo al rey, el reparto mercantil y la mita minera. En América se originaron otras rebeliones. Por ejemplo, tenemos la rebelión de Farfán Godos en 1778, la de Túpac Amaru en el 80, de Juan Diego Cristóbal Túpac Amaru en Bolivia en el 81, Juan Santos Atahualpa en el Gran Pajonal, Juan Córdoba en Oruro, y la rebelión de Alejos Calatayud en Cochabamba. Juan Santos Atahualpa, conocido como Quecha, era una rebelión de origen mesiánica. Él se hacía llamar el último descendiente de los incas, ¿correcto? Su rebelión inició en la selva central, específicamente en el Gran Pajonal. El objetivo de Juan Santos Atahualpa era devolver al imperio su magnificencia. Por eso quería expulsar a los españoles y a los negros. Entonces vemos aquí que era un movimiento también de tinte racista. Aparte de expulsar a los españoles, era expulsar a los negros y restaurar el esplendor de Machu Picchu. Él era un descendiente de los incas, por eso se llama movimiento mesiánico. Los virreyes que gobernaron el Perú durante este movimiento fue Juan Antonio de Mendoza, marqués de Villagarcía, y José Antonio de Manso y Velasco, el conde de Superunda. Juan Santos Atahualpa se enfrentó contra las órdenes religiosas de los franciscanos en el fuerte de Quimiri y recibió el apoyo de todas las etnias selváticas. Este movimiento mesiánico tuvo un gran impacto, pero que así como se originó, así también se diluyó. No fue derrotado, no hubo una necesidad de un enfrentamiento militar de los españoles contra Juan Santos Atahualpa, porque fue un movimiento que se reconoce, pero no fue de mayor trascendencia.
El movimiento o la rebelión de mayor trascendencia e impacto debido a las reformas borbónicas fue la de Túpac Amaru II. Aquí vemos un poco su árbol genealógico. Túpac Amaru I, su hijo fue Diego Felipe Condorcanqui. Se casó con Juana Pilcohuaco y nació Blas Condorcanqui, quien se casó y tuvo hijos con Francisca de Torres y nació Sebastián Condorcanqui, y después con Catalina del Camino, Miguel Condorcanqui, quien se juntó con Rosa Noguera y nació José Gabriel Condorcanqui Noguera, llamado posteriormente Túpac Amaru II, quien se casó con doña Micaela Bastidas y tuvieron hijos Hipólito, Mariano y Fernando. Fue cacique de Surimana, Pampamarca y Tungazuca. Era un arriero. ¿Qué significa arriero? Es como si tenía una compañía de transportes y llevaba productos del Perú, de Perú al Alto Perú, a lo que es Bolivia, y llevaba transporte hacia la serranía central y hacia la costa. ¿Correcto? Muy bien, Ruth, Heidi, Requena, Juan Pablo, Elvis, Isabel y Rodrigo, por favor, su cámara. Ahí está, qué bonita, qué bonitos, muy bien. La rebelión de Túpac Amaru II se divide en varias fases. La fase quechua. En primer lugar, la explotación de los obrajes, el abuso de los repartos mercantiles y la explotación de las minas y el abuso en el cobro del tributo al rey. Esas fueron las principales causas que motivaron que Túpac Amaru se levantara. Algunos historiadores argumentan que la rebelión de Túpac Amaru no responde al abuso de los españoles, sino responde al incremento de impuestos que se le dieron a través de las reformas borbónicas. En otras palabras, no fue un alzamiento de tinte de revaloración de la etnia indígena, sino fue más de intereses económicos. Algunos historiadores consideran a esa rebelión bajo ese contexto. Las consecuencias fue la creación de la Audiencia del Cusco, se prohibieron las lecturas del Inca Garcilaso de la Vega, se crearon las intendencias y se suprimió el título nobiliario de todos los sitios. A ver, en la primera etapa se enfrentó contra el virrey Agustín de Jauregui, ¿correcto? Obtuvo una victoria en Sangarará y se retiró al Alto Perú, aunque su esposa Micaela Bastidas le había dicho que era la oportunidad de invadir el Cusco. Pero no le hizo caso. El 4 de noviembre de 1780 se inicia la rebelión en Cusco. Correcto. El 16 de noviembre decreta la libertad de los esclavos, años antes, casi 400 años antes de que Ramón Castilla la libertad en el Perú. El 10 de noviembre ejecuta el corregidor Antonio de Arriaga, correcto. El 16 decreta la libertad de los esclavos. El 18 se da la victoria en Sangarará y se retira al Alto Perú. Ya en el año de 1781, el 6 de abril, es derrotado en Checuape y Combopata, donde es traicionado y es ejecutado un 18 de mayo por el visitador Areche. La proclama de Túpac Amaru antes de su ejecución fue: aquí los únicos conspiradores somos tú y yo, tú por oprimir a mi pueblo y yo por tratar de liberarlos de tanta tiranía. Después de la fase quechua, viene la fase aymara que se dio en el Alto Perú a partir de marzo a octubre de 1781. ¿Correcto? Este estuvo a cargo de Túpac Katari. Se dio el asedio de la ciudad de La Paz de 109 días. El virrey Agustín Jauregui envía un ejército y es derrotado por el mariscal del Valle en 1781. Fue descuartizado en Bolivia el 7 de noviembre de 1781 por el sol que nos ilumina, aprendan a morir como yo.
¿Cuáles fueron las causas de la revolución, o mejor dicho, las causas que fracasó la rebelión de Tupac Amaru? En primer lugar, muchas etnias indígenas apoyaron a los españoles. Las rivalidades entre la nobleza indígena, entre Mateo Pumacahua y Choquehuanca. Recuerda que Mateo Pumacahua fue un soldado español que después se revierte a la Fuerza Nacional. La fidelidad realista de los cusqueños de la ciudad del Cusco a los españoles, las fallas tácticas de Tupac Amaru, que no tomó el Cusco como le exigía su esposa cuando era necesario y se retiró al Alto Perú, y la localización del movimiento. El 80% de los dirigentes eran de las provincias de Canas y Canchis. ¿Correcto? Ahora, bien, profesor, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a ver, en primer lugar, dos cosas. Uno, las rebeliones que se realizaron en el contexto, las rebeliones indígenas en América Latina, y después vamos a ver la rebelión de Tupac Amaru II. Muy bien.